Argentina se acerca a una de las elecciones más inciertas de su historia reciente. En medio de una grave devaluación de la moneda, un profundo deterioro económico, una tasa de pobreza y un descontento social vertiginosos que apelan más que nunca al voto protesta. A diferencia de los últimos comicios, 3 candidatos y no 2 se disputan la jefatura de Estado: el ultra Javier Milei, el ministro de Economía Sergio Massa y la conservadora Patricia Bullrich. Por primera vez el resultado es totalmente incierto. Hay 3 candidatos, lo cual no había ocurrido jamás, y cualquiera de los 3 puede ser presidente. Esto no había pasado en Argentina. En Argentina siempre había sido un sistema bipolar. Si las encuestas llevan razón, es bastante improbable que uno de los candidatos gane en primera vuelta, por lo que todo apunta a que la contienda final se dirimirá en un balotaje. ¿Qué hace especial estas elecciones argentinas? ¿Qué país promete cada candidato? ¿Y cómo puede el voto emocional cambiar el rumbo de estos comicios y del país? Quédate con nosotros que te lo ponemos en contexto. Incertidumbre por un tenso final electoral en Argentina. Los sondeos colocan a Javier Milei de la Libertad Avanza de momento como el favorito de los votantes argentinos. El segundo lugar se lo disputan Sergio Massa, candidato del oficialismo, y la conservadora Patricia Bullrich. Pero es sobre todo el economista y diputado Javier Milei, de 52 años, el que ha revolucionado estas elecciones. Abanderado de la ruptura con lo que él llama la casta política tradicional y a menudo histriónico e incendiario en su discurso político, Milei se convirtió en el candidato más votado en las primarias argentinas. Se declara abiertamente antisistema, un outsider libertario, y se maneja de forma virtuosa en las redes sociales. ¡Público, afuera! Para algunos, Milei supera en radicalismo incluso a otros populistas como Donald Trump en Estados Unidos o Jair Bolsonaro en Brasil, y se alimenta de la misma frustración de las clases medias. Milei recoge toda la frustración social acumulada en Argentina durante muchísimos años. Estos 10 años de crecimiento muy bajo, de aumento de la pobreza y de una economía prácticamente paralizada y de un enorme estado de corrupción. Y Milei, que utiliza muy bien los medios de comunicación, es muy estrambótico, es muy provocador, es muy incluso insultante, es políticamente incorrecto, y lo políticamente incorrecto en situaciones como las que vivimos da votos. El programa de Milei sorprende y también asusta por su radicalidad. Aboga por reducir el Estado a su mínima expresión, desaparecer el Banco Central y las ayudas que recibe la mitad de la población y privatizar todas las empresas estatales del país. Lo raro es que un candidato que se postula a una elección presidencial proponga eso y que tenga casi un 40% de apoyo popular. Máxime en países como América del Sur, donde el Estado tiene un papel muy importante generando empleo, manejando empresas públicas, teniendo un protagonismo en lo económico, en lo social, en lo cultural, muy relevante. Quiere dolarizar la economía argentina para exterminar la inflación. Declaraciones como esta. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento. Llegaron a provocar un terremoto cambiario que hizo que el dólar tocara los 1.000 pesos. El plan de Milei es inviable, y mucho más en las circunstancias actuales de una crisis tan grande, que también podría ser una ventana de oportunidad, es cierto, pero le faltan apoyos políticos, le falta experiencia, le falta capacidad de entablar alianzas. El actual ministro de Finanzas, el peronista Sergio Massa, de 51 años, es el candidato de consenso del partido que ha dirigido el país durante 16 de los últimos 20 años y representa la continuidad. Promete un gobierno de unidad nacional para reformar el Estado, quiere invertir en educación y luchar contra la corrupción y los monopolios para frenar los altos precios de los alimentos y las medicinas. Ha centrado su discurso también en la lucha contra la inseguridad, otra de las grandes preocupaciones del país. El 10 de diciembre, como presidente, la lucha contra la inseguridad va a ser una pelea personal contra la inseguridad, contra el narcotráfico, contra la trata de personas, contra el delito, contra aquella justicia que se hace la desentendida,
y libera delincuentes. El aspirante de Unión por la Patria, sin embargo, tendrá que convencer a los votantes de que será capaz de corregir algunas políticas impulsadas por él mismo. En el caso de Sergio Massa no se sabe muy bien hacia dónde va, porque teniendo claro, a partir de las recomendaciones de cualquier economista, que una de las causas principales del deterioro económico es la política expansiva del fisco, la creación de un déficit fiscal crónico y una inflación fuera de control, o sea, ha sido una gestión muy irresponsable de él como candidato y como ministro de Economía y Hacienda. La carga con los lastres del pasado también afecta a la conservadora Patricia Bullrich, politóloga de 67 años, exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri y hoy candidata de la coalición Juntos por el Cambio. Bullrich, quien cuenta con el apoyo de parte de la élite empresarial, se presenta como la opción responsable. Las ideas de Milei no se pueden llevar a cabo. No se compren espejitos de colores nadie, porque para sacar la Argentina adelante hay que trabajar, trabajar y trabajar. Bullrich quiere afrontar la crisis económica y de seguridad con las clásicas recetas económicas liberales y socialconservadoras. Respecto a la posible dolarización de la economía, por ejemplo, apuesta por lo que ella llama el bimonetarismo, a favor de la libre circulación del dólar y terminar con las restricciones cambiarias para incentivar las inversiones. Patricia Bullrich ha quedado en el medio con una agrupación política desgastada porque el gobierno anterior de Mauricio Macri no solucionó ningún problema, sino que agravó muchos de los problemas de inflación, de déficit fiscal y de empobrecimiento. El desgaste es un problema que no tiene Milei, el candidato antisistema que propone cambiar todo. La gran interrogante, en caso de imponerse en una segunda vuelta, ¿será viable el giro radical que promete? El gran problema de Milei es que carece de un aparato partidario y de apoyos suficientes para gobernar. En cuanto si ganara las elecciones se va a encontrar con un Congreso donde no tiene apoyos, donde tendría que pactar con la casta, que es la clase política tradicional a que él califica de casta, y sería un problema porque ha estado predicando contra la casta y finalmente no hay forma de gobernar Argentina si no es apoyándose en los partidos tradicionales. Bueno, nosotros todavía lo que hemos conocido es únicamente el Milei candidato. Un candidato que ha construido una propuesta para la cultura de masas, con expresiones muy simplificadas, destruir a la casta, destruir la inflación, fortalecer una moneda. Todo esto es cultura de masas. Cuando empiece a gobernar Milei, vamos a ver qué es lo que realmente es. Pese a que Argentina es un país enormemente rico en suelos fértiles y con grandes reservas de materias primas, años de políticas fallidas y diversas crisis globales han hundido al país en una de sus peores crisis financieras en décadas. La inflación anual supera el 120%, las reservas del Banco Central están en rojo y la población se despierta cada día más pobre. Los jóvenes huyen en masa al extranjero y otros muchos compran las ideas de Milei, quien recoge los votos protesta de la indignación social. Según algunas encuestas, el ultralibertario es el candidato más popular entre los varones menores de 29 años, con un 40%. Una situación de gran frustración, de mucho enojo de la población, que hace que haya una fuerte tendencia a priorizar un voto muy emocional, muy de castigo a la clase política que ha manejado el poder los últimos años y que ha sumergido a la Argentina en una situación verdaderamente desastrosa, ¿no? En su economía, en su vida social, el nivel de pobreza, la inflación. Y en estas condiciones esto pone de alguna manera en situación de incertidumbre a toda América del Sur, porque nadie sabe qué es lo que va a ocurrir. ¿Y tú crees que habrá sorpresa este domingo en Argentina? ¿Se impondrá el voto de castigo a los políticos tradicionales por la crisis crónica? ¿Hay alguna receta para superar la tradicional grieta política que polariza el país desde hace tanto tiempo?